Buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias por estar aquí, gracias a la brigada por siempre abrir espacios de diálogo y pensamiento. Recién ya adelantaban un poquito quién es Dolores. Dolores Reyes es escritora argentina, autora de estas dos novelas que ven aquí, Come Tierra, publicada en 2019, Miseria, publicada en 2023, que han sido dos fenómenos de esos que venden por miles y miles y miles y miles, pero no solo que venden, que generan un montón de cosas súper interesantes. Si ustedes siguen, por ejemplo, a Dolores en sus redes sociales, van a poder ver cómo en las escuelas activa cosas fabulosas, como que trabajen en secundaria y preparatoria sobre esos libros. Los jóvenes preparan cartulinas, presentaciones, cortometrajes, un montón de cosas, como que son dos novelas que llegan mucho a mover sentimientos y el corazón de sus lectores. Es una saga, empieza en Come Tierra, sigue por ahora al menos en Miseria, que aborda adolescencias, feminicidios, violencias, periferias de las grandes capitales, desigualdad y también sexualidad vinculado a esos personajes, a esos sectores. Come Tierra es la protagonista, así se le nombra, de las dos novelas, y Dolores irrumpió en la escena literaria muy fuerte con estas dos novelas que enseguida se hicieron muy populares, no solo en Argentina, también en otros países, ¿no?, de Latinoamérica, como México, Colombia. De hecho, bueno, Come Tierra tiene una adaptación a serie íntegra firmada acá en México, y que me emociona, que me pone tan contenta, porque yo sentía que había un diálogo muy fuerte con este país y con su gente sobre todo. De eso tengo una pregunta muy específica para hablar luego de eso. Ya lo adelantaste, pero me parece, o sea, para dimensionar, ¿no?, el fenómeno Come Tierra. Y en contraparte a eso ocurre que el año pasado el gobierno argentino, y no cualquiera del gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel, de un gobierno claramente de derecha que se asume como tal, que reivindica a los dictadores que desaparecieron a 30.000 personas en Argentina, intentó censurar el libro Come Tierra. ¿De qué manera? Estaba incluido en la bibliografía de la provincia que rodea la capital, de la provincia de Buenos Aires, que sería como el Estado de México aquí en la ciudad, y la vicepresidenta dijo que era un libro inmoral y lo intentó prohibir. Hubo una reacción muy fuerte desde las audiencias, desde el público, hubo también ataques. Intentó prohibir Come Tierra junto con otros libros, pero los ataques se focalizaron mucho en Dolores. Entonces te quería preguntar, Dolores, si nos puedes compartir cómo viviste esos ataques, cómo se siente que tu libro esté prohibido por el gobierno argentino, cómo fue ese tiempo. Bueno, primero toca agradecer, gracias por acercarse, gracias a la brigada por esta magia, porque la verdad que, bueno, ayer también fue un encuentro muy hermoso. Y esto, ¿no? Salir a los barrios reales, porque Come Tierra es la piba de un barrio real, no es un habitante de un condominio ni de Recoleta allá en Buenos Aires, ¿no? Sino que es la habitante de un barrio muy, muy similar a Capotzalco. Y en cuanto a lo que pasó en Argentina, fue un proceso de muchos meses que tuvo su epicentro con Villarruel, pero que en realidad había empezado antes, ¿no? Al menos un mes antes, con una suerte de streamers que están aliados y financiados al gobierno de ultraderecha que en este momento gobierna Argentina, y que subían videos horrorosos, ¿no? Yo a veces incluso lo entendía, ¿no? Como padre, si explican las cosas así de deformadas
Y de esa manera entiendo que se asusten, ¿no? Pero es muy sencillo, ¿no? Uno abre el libro, se pone a leer y ese susto se pasa, porque además Cometierra es un libro que hace 6 años está en las escuelas, no es que de octubre del año pasado, que fue cuando estuvo todo este problema, llegaba a las escuelas. Está desde que salió porque muchas profesoras, docentes que tratan que sus alumnos se interesen leyendo libros que los conmuevan, ¿no? Que los emocionen o que los intriguen y no los suelten, bueno, llevaban Cometierra a las escuelas. Y la verdad que al principio fue horrible, porque eran 400, 600 mensajes de insultos, de amenazas. Me mandaban fotos de la escuela de mis hijos, me mandaban fotos de donde vivo yo, me decían, ¿querés que te vayamos a buscar? Te vamos a quemar a vos, vamos a quemar a tu libro. Bueno, era... Y esto estoy resumiendo, porque una creatividad para el odio impresionante. Y yo la verdad que al principio no quería contestar, ¿no? Digo, bueno, esto como son unos streamers, va a quedar acá, en redes y nada más. Pero bueno, no pasó eso. Cada vez más, y llegó a la televisión con Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta, y con el secretario de Cultura de la Nación, Cifeli, que dijo que Cometierra era un libro degenerado y para degenerados, en medio de, bueno, una suerte de conferencia de prensa, y cuando a los periodistas le pidieron que fundamente o le preguntaban el por qué, bueno, finalmente dijo lo que todos, ¿no? Del gobierno, en realidad no lo leí. Entonces, bueno, muchas escritoras, primero de Argentina, después de todos lados, porque terminó siendo, hasta en Estados Unidos, en España, bueno, se hicieron lecturas, dijeron, ah, bueno, entonces no lo leyeron. Entonces, bueno, vamos a juntarnos y hacer lo que nos gusta con un libro. En vez de censurarlo, vamos a leerlo. Y nos juntamos en el Picadero. Al principio iba a ser una actividad chiquitita de, no sé, 80 escritores leyendo. Y fue un desborde total, ¿no? Terminaron siendo más de, no sé, 150, el teatro lleno de gente, toda la cuadra, como les diga, esto todo de gente que quería entrar, que traía el libro, que decía que venía a apoyarnos y que en realidad lo que decían era, bueno, en Argentina ya tuvimos quema de libros. En el 78 se quemaron más de 1.000.000 de libros de Fondo de Cultura, no, de Fondo no, de Centro Editor de América Latina, adelante de su editor, que nunca se recuperó del todo. Y esto ya lo vivimos, entonces no lo queremos vivir nunca más. Entonces me pasaron un montón de cosas, ¿no? De mucho miedo al principio, una sensación horrible de que los peores tiempos volvían, ¿no? Que eso fue... sigue siendo muy feo porque te mandan en estas formas de amedrentarte Falcon negro, Falcon verde, que son los autos que usaban en la dictadura para los secuestros. Ese periodo fue horrible. La verdad que yo no quería ni salir a la vereda directamente. Pero después cuando empecé a salir a la calle la respuesta era otra. Era de un apoyo increíble de un montón de gente. Incluso gente que decía, bueno, yo no lo leí, pero ya que lo quieren censurar y sacar, voy a comprarlo, voy a leerlo. Como esto, ¿no? Como dar el mensaje de que, bueno, ya como conocimos la censura, ya conocimos las violencias políticas, el silenciamiento, y a eso no queremos volver. Justo lo que decías, Argentina tiene un trasfondo, una historia propia de la última dictadura militar de 1976 a 1983, pero antes también fueron décadas de oscilar entre dictaduras militares y gobiernos democráticos. Entonces, muy frágiles, ¿no? Los gobiernos democráticos. ¿veías que en este hecho había algo como que se vinculaba con ese pasado? Sí, absolutamente. Cometierra es la historia de una chica, ¿no? De una suerte de vidente de un barrio que, bueno, descubre que tiene un don. Un don que en realidad es muy chiquito, no es que es una heroína de Marvel que sale volando y para los trenes con la mano o las balas. Ella descubre que comiendo tierra de tu casa, tu terreno, la tierra que pisaste, ¿no? La tierra que te conoce porque creciste en esa tierra, no la traga, cierra los ojos y puede rastrear, ¿no? Puede buscar, puede saber, porque la tierra le muestra qué le pasó a una persona y dónde está.
En Argentina no se puede decir desaparición o desaparecido sin ese rasgo semántico que remite a la dictadura militar, ¿no? Entonces, bueno, Villarroel, la vicepresidenta, es alguien que no solo no niega la dictadura, sino que la reivindica. Dice que estuvo muy bien porque había una guerra contra el terrorismo y la ganaron. Incluso hace campaña para liberar a los genocidas más horrorosos que han habido en Argentina, que torturaban mujeres embarazadas, les robaban sus hijos, tiraban monjas al mar, ¿no? Torturadas, tiraban mujeres, abuelas que buscaban a sus nietitos nacidos en cautiverio al mar, al río. Bueno, los que quedan presos, ella está haciendo una campaña desde que asumió Milei para liberarlos. Entonces yo entiendo que le moleste justamente un libro que aborda el tema de las desapariciones, ¿no? Y después, bueno, les molesta que piensen, ¿no? Siempre están atacando a los chicos jóvenes de las barriadas y a los docentes que supuestamente son vagos, no trabajan, faltan, viven del Estado. Ahora, cuando esos chicos de las barriadas y sus profesores se juntan a leer, tratan de arrancarle los libros y esto no, y esto. Y hay fundaciones muy cercanas al gobierno que directamente quieren sacar la literatura de las escuelas, ¿no? Han dicho, no, las escuelas son para leer libros de biología, de matemáticas. Si quieres leer literatura en tu casa, con tus padres. Y a mí lo que me dolía, más allá, que muchas veces me dicen, bueno, pero con esto que pasó, tu libro se vendió mucho más y la gente... Sí, pero a mí me interesa que quienes no tienen la posibilidad de comprar un libro o de desplazarse, ir a una librería y pagarlo, tengan el acceso que le da una biblioteca escolar. Yo crecí leyendo en la escuela pública y también en la biblioteca popular que estaba a 6 cuadras de mi casa. Entonces, bueno, eso es absolutamente elitista y no les importa, ¿no? No les importa decir, bueno, estoy dejando al 70% de la población afuera. Eh, Tratando de pensar lo que la censura de este tiempo, de la derecha de este tiempo, intenta. O sea, ¿cómo analizas tú las cosas con las que te atacaban? O sea, ¿había un perfil político de lo que te decían o había ir a lo personal? O sea, no por morbo lo pregunto, sino tratando de entender eh, el tono de la derecha hoy y el nivel de ese ataque. ¿Qué atacaban de Yo tu diría trabajo, de vos, de qué? de las derechas, porque ahí sí hubo como un... Es duro, ¿no? Vienen elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es donde transcurre Cometierra, donde estaríamos parados hoy acá, bueno, sería el paralelo en la Argentina, es la provincia de Buenos Aires, y hay muchos candidatos de la ultraderecha que se quieren presentar. Y yo releyendo los discursos, incluso podía hacer afiliaciones ahí a uno o a otro. Durísimo, ¿no? Porque el nivel de violencia es totalmente desmedido, ¿no? Es un libro, no es una bomba, no es una metralleta, no es un cuchillo, es un libro, una historia que circula y que además nadie obliga a ningún adolescente a leer. Eso lo sabemos los padres, los profesores. Al pibe si no le gusta, cierra la página, te lo deja ahí y se va a hacer otra cosa, agarra el celular, pone una serie, ve un video de TikTok. Vuelvo a decir, ¿no? Nos preocupamos tanto por formar lectores y cuando los chicos están leyendo un libro y se enamoran y quieren a los personajes y se los apropian de alguna manera, bueno, ahí se pone el grito en el cielo. Es un discurso tan contradictorio y también perverso, en el sentido de siempre atacan a la escuela pública diciendo que los chicos salen sin saber leer y demás, o que son lugares prácticamente de vagancia, ¿no? De hacinamiento de personas que no están siendo educadas. Y cuando los pibes leen y hacen cosas y producen y se dan cuenta que ellos mismos incluso pueden hacer cualquier expresión artística, bueno, eso les molesta absolutamente, porque si algo ha hecho el gobierno argentino en este tiempo es declarar a todos los sectores de la cultura como sus enemigos. Em,
Si bien hay como dos planos para leer esta censura específica de la vicepresidenta hacia ciertos libros y a tu libro en particular. El primero que refiere a desaparecidos y como tú dices, ella es alguien que absolutamente niega que casi que las desapariciones fueron tal, ¿no? Lo lee como parte de un algo que se tenía que hacer. Y el otro lado es el lado de la moralina. Dice que es un libro inmoral porque incluye escenas sexuales, porque incluye ciertos temas de sexualidad. Dolores es parte muy activa de la militancia en Argentina por la legalización del aborto, por la inclusión de la educación sexual obligatoria en las escuelas, un movimiento grande, grandísimo, ese que se conoce como la Marea Verde, y Dolores era una de esas mujeres que han sido siempre como de las caras visibles de ese movimiento, pero además tiene una trayectoria como maestra de escuela, muchos años siendo maestra de escuela. Desde los 19 años. Desde los 19 años. Entonces, con base en la disputa, ¿tú qué crees? ¿Que esa censura tiene que ver con acallar una voz tuya, que eres muy clara y presente en la disputa pública política por incluir la educación sexual en las escuelas? Y desde tú, Dolores, maestra, que ha dado clases de décadas en las escuelas, ¿crees que eso que narras ahí es obsceno o es algo que ya de por sí los chavos hablan, viven, experimentan? Los chicos salen en Argentina de la escuela secundaria a los 18, 19 años, si no se atrasaron y no repitieron nunca, y pretender que no hayan tenido su primer encuentro sexoafectivo a esa edad es muy raro. Este es un gobierno que está atacando la educación sexual, borró absolutamente un plan que fue de salud, un plan efectivo como el Plan ENIA, que era un plan nacional de prevención de embarazos adolescentes no queridos. Y es muy claro que hay un movimiento hacia el oscurantismo, ¿no? De decir, bueno, no vamos a dar eso en las escuelas, no vamos a hablar de todos estos temas, vamos a retrotraernos a, bueno, justamente, de nuevo, ¿no? El oscurantismo que había quizás cuando yo nací en Argentina, ¿no? Ahora, eso no es tan fácil de hacer, porque las pibas, los pibes, les pibes, se han adueñado muchísimo de eso, ¿no? Yo lo que veo también es, con todos estos movimientos, una suerte de intento de implementar un terror hacia los docentes, ¿no? Que sepan que si enseñan algo molesto para el gobierno, los pueden denunciar y de hecho, ellos alientan muchísimo este tipo de cosas, ¿no? Que se denuncia a los profesores como si fuesen, bueno, el enemigo. Y esto, desafortunadamente, más allá de todo lo que pasó con Cometierra, que hubo una suerte de reparación, salimos de la tapa de un montón de diarios y demás, bueno, desafortunadamente sigue pasando, ¿no? Todas las semanas me dicen, bueno, el libro no llega a tal provincia porque no lo dejan llegar, o en tal y tal escuela y tal zona están denunciando a los docentes. Que denunciar a un docente es, bueno, poner en riesgo la fuente de sustento de una persona, ¿no? Esto lo están tratando de hacer y es, bueno, muy, muy evidente, ¿no? Muchos directivos, incluso que me cuentan las profesoras, que los directores se asustan cuando llegan las cajas de libros y sacan a Cometierra y la esconden, ¿no? O sea, el rebote, el efecto que esto puede tener es muy grande y permanece en el dueño, en el tiempo, ¿no? Hay ferias que me han invitado durante años y de repente ya no me invitan más y es muy notorio. Y sin embargo, bueno, también está esto, ¿no? La circulación, la visibilización. El tema que el libro les guste a los chicos y a la vez los haga reflexionar sobre temas que los atraviesan. Porque son libros que son protagonizados por chicos y chicas de 16, 17, 19 años.
Y bueno, están hartos también de ser narrados desde afuera, como sujetos peligrosos y que les quiten su valor, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo pienso que lo leen, se ven absolutamente identificados y sienten que alguien los miró sin todos esos prejuicios que están muy presentes en Argentina y, bueno, en la literatura realmente también, ¿no? Parece absurdo decirlo, pero 2025 y estamos ante un libro prohibido en un país democrático. Pero al mismo tiempo creo que hay cosas que, aunque quieran, no pueden frenar y que son justamente las que les estorba. Eso, cómo los adolescentes lo leen, se identifican y cómo la historia al mismo tiempo se lee como propia desde otros países. Y lo adelantabas, Dolores, un poquito al comienzo, y lo cuento porque ya es público y porque está publicado, pero este libro se está transformando en un producto audiovisual de esos de plataformas que van a llegar a cientos de miles, si no millones de personas. Una película o serie, ahora tú nos dirás lo que se pueda decir, que se filmó en México y que va a salir desde México. México para el mundo. No solo somos, aunque intenten hacernos hablar solamente de esa prohibición, hay algo que se les escapa, ¿no? Como esto se escurre y es un fenómeno fabuloso. ¿Qué sientes tú de que sea aquí situado en México? Es un libro, una historia más bien, que ocurre igual en otros países de Latinoamérica. ¿Qué nos quieres adelantar? ¿Qué nos puedes adelantar de esto? Bueno, a mí me encanta, ¿no? Yo amo México, vengo 3, 4 veces por año, cada vez que me invitan vengo. Y además, bueno, muchas cosas que están en mi serie, en realidad me las encontré viniendo acá a México, ¿no? Em, ¿Qué me pasa, no? Que primero fue absolutamente emocionante pensar que algo que era muy chiquito, una historia, bueno, llegue a movilizar equipos, ¿no? De 100 personas filmando una historia. En un momento me dijeron, bueno, había unas carpas así para la producción y estaba yo con muchas ganas de conocer a la actriz mexicana que hace de Cometierra. Y yo quería ir al baño porque ya hacía horas que estábamos, entonces tenía que pasar como este pasillo y cuando empiezo a caminar así, empiezo a ver a todos los personajes de Cometierra que estaban esperando para tener su momento en una escena que iban a filmar, en un caso que estaban ahí resolviendo. Y era como, wow, no lo puedo creer, ¿no? De algo, de una idea se hace carne. Bueno, cuando la conocí a la actriz que es Lilith Curiel, bueno, me encantó, me pareció que la mejor cometierra que podrían haber encontrado. Ni hablar que Yalitza Aparicio hace de la señora Ana, ¿no? Que es una actriz que admiramos muchísimo. Y esa es como la parte linda, ¿no? La parte seria, la parte dura, la parte triste es, bueno, que el problema de los femicidios y el robo de los cuerpos, de la fosa común, desafortunadamente nos hermana de la forma más triste y oscura, ¿no? Cometera es una chica que tiene agudizado de alguna forma el gusto, ¿no? O el tacto de estar con la tierra, de tragarla, bueno, de sentirla. Eso le devela dónde están. Y aquí en México hay arrastradoras que tienen agudizado el olfato, ¿no? Las varilleras que clavan en la tierra sus varillas y la tierra de nuevo dando la respuesta a través de, bueno, un olor que se agudiza tanto ese sentido que incluso pueden saber si es un resto animal o un resto humano. Y son ellas las que encuentran, ¿no? Las buscadoras, las que encuentran a las chicas y a los seres queridos que nos faltan una y otra vez. Entonces, bueno, por supuesto que entendí por qué situaban a la novela en México, porque es muy fácil. Muchas veces que vengo acá, periodistas me han dicho, ¿cuánto necesitaríamos una cometera acá con un sentimiento muy fuerte? Y otras me han dicho, bueno, empiezo a leerlo y me doy cuenta que es en Argentina por cómo hablan, pero me meto en la historia y me olvido y me parece que está ocurriendo acá. ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde la podremos ver? Bueno, la hizo Amazon y la va a estrenar Amazon en el segundo semestre. Yo ahí sí que no me dejan anunciar porque van a anunciar De este eso, año. pero sí.
Estaremos muy pendientes de eso. Y aunque les arda muchísimo a los fachos y a la derecha, Cometierra sigue circulando, se sigue leyendo, se va a multiplicar, porque sin duda el producto audiovisual lo multiplica y seguirá abriendo estos espacios donde nos vamos pasando el libro, aunque lo prohíban, y seguiremos peleando para que vuelva a estar en la bibliografía. Yo pensaba, no puedo dejar de pensar en lo que está pasando con el Eternauta, ¿no? Yo soy muy amiga de Fer Araldi, lo quiero muchísimo, uno de los nietos de Westergel, pero también es un libro que intentaron sacar de las escuelas, ¿no? Durante el gobierno de Macri lo quisieron sacar porque supuestamente servía para que los profesores adoctrinen políticamente. Bueno, es el gran cómic argentino por excelencia y no sé cómo sería una lectura no política del Eternauta, no me la puedo imaginar. Ahora, el problema es supuestamente el adoctrinamiento y demás de los docentes, ¿no? Como enemigos. Ahora, jamás nadie de este gobierno, ni del gobierno de Macri, dijo, bueno, acá hay 10 Westergel que nos faltan, ¿dónde está? ¿Qué pasó con ellos? Exijamos al Estado que dé las respuestas, que abra los archivos y que digan dónde están esos bebés que se robaron, dónde está el hermano de mi amigo Fer Araldi, que todavía lo está buscando, ¿no? ¿Dónde están los huesos de su mamá Diana? A ver, de eso no dicen nada, eso no existe para ellos, ni existió, ¿no? El dinero y toda la estructura de un Estado que tiene que cuidar a sus ciudadanos puestos para el horror más absoluto que vio la historia argentina. Y sin embargo lo quieren sacar y ahora viniendo para México lo veía en todas las librerías con una serie, ¿no? También de plataforma que todavía no pude ver, pero más allá de eso, ¿no? Habilita de nuevo las búsquedas, habilita esto, ¿no? Es como un señalamiento muy poderoso a los gobiernos que tuvieron la responsabilidad y que ningunean y no dan estas respuestas. El caso al que se refiere Dolores es una serie que se estrenó ahora en Netflix que se llama El Eternauta, que está siendo un gran fenómeno en las plataformas, que está basada, como ella dice, en un cómic del mismo nombre, escrito por un cómic de ciencia ficción muy vanguardista, escrito por Germán Oesterheld, quien fue desaparecido por la dictadura, él y sus 4 hijas, y las parejas de sus 4 hijas, 2 de ellas embarazadas, cuando fueron desaparecidas, que parieron en cautiverio y que sus hijos o hijas fueron robados como otros cerca de 500 bebés desaparecidos robados por los militares y que hoy tienen mi edad y no saben que no conocen su identidad, pues. Y bueno, ese libro fue prohibido en 2012, si no me equivoco. Bueno, si es 2012 o 2013, pero también. Por Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno o era presidente, yo no me sé los años de él. Era presidente y el tema fue en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De las escuelas de la ciudad. Pero bueno, la cultura sigue siendo poderosa y abriendo su camino y hoy eso está en Además, pantalla. son ridículos, no sé, son ridículos porque el Eternauta, vuelvo a decir, es el cómic representativo de la Argentina por excelencia. Es como querer tapar el sol con las manos, ¿no? Va a seguir circulando y se exponen ellos, en realidad, al ridículo. Pero bueno, sí ha pasado que están un día tras otro, una semana tras otra, montando y determinando personas de la cultura. Hay cantantes pop como Lali Espósito, hay conciertos prohibidos, hay, bueno, todo el sector del cine, ¿no? Declarado ya como enemigo público. Desde que ellos subieron no se financió una película en Argentina, ¿no? Quieren cerrar el Instituto de Cinematografía Argentina. Bueno, van por todos los sectores de la cultura y así pasó también con el libro. Yo me puedo quedar horas platicando con Dolores, pero sé que los públicos de la Feria de la Brigada son muy participativos y siempre nos gusta mucho escucharles. ¿Quiénes quieren hacer preguntas, comentarios? Ya tenemos 3 manos acá, 4 manos. ¿Les paso yo el micro o se lo pasan ustedes, compas? ¿Cómo es? Ahí viene, allá estoy viendo que ahí viene. Adelante, ¿con quién? Aquí levantaron primero, adelante.
tal? Buenas tardes. Pues muchas felicidades por estar aquí en México y por tus esfuerzos. A lo mejor ya respondiste esta pregunta, pero la primera sería, ¿la derecha latinoamericana lee? Y si lee, ¿a quién lee? Porque hasta donde sabemos aquí se leen entre ellos mismos, se citan entre ellos mismos, se promueven entre ellos mismos. Eso lleva a mi segunda pregunta, que es, ¿qué opinas tú también de las editoriales como parte de estos esfuerzos, no solamente de gobiernos de derecha que se articulan, digamos, para la censura, sino para utilizar mecanismos de control o difusión de las ideas y de las cosas que les conviene? Bueno, primero, ¿qué lee la derecha? Dudosísimo, ¿no? El mismo ministro de Cultura, que nadie sabe del secretario de Cultura de la Nación porque lo degradaron del ministerio, en una entrevista le preguntaron cuál era su libro preferido y empezó a decir, ay, uno que leí en el verano, uno de Murakami, ay, no me acuerdo cómo se llama, y el periodista le repregunta y dice, bueno, ¿de qué trataba? Ay, no me acuerdo, pero que lo leí, lo leí. Nos recuerda a nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, incapaz de citar 3 libros. Es dudoso eso, ¿no? Pero sin embargo, me interesa cómo lo planteaste con las siguientes preguntas. Sacan libros, ¿no? Escriben libros financiados con mucho dinero por unas fundaciones dudosísimas que nadie sabe de dónde salieron y que de repente tienen un montón de dinero. Y hubo toda una disputa en Argentina también cuando Milei sacaba un libro que todos sabemos que no escribe él, ¿no? Que tiene alguien ahí que le escribe y se lo diseñan y demás, pero bueno, más allá de eso, otorguémosle que sacaba un libro y quería venir a presentarlo a la Feria del Libro cuando, por primera vez, después de años, décadas, el gobierno y Argentina no tiene stand ni siquiera en Frankfurt, o sea, las ferias más importantes, no hay stand, ni siquiera hay representación en la Feria del Libro, ¿no? Entonces, por un lado, desfinancian, sacan, combaten, y por el otro lado quieren, ¿no?, su libro personal como una cosa, bueno, medio mesiánica y medio ególatra, como se ve claramente, ¿no? No hay que más que ver una entrevista de toda esta gente para darse cuenta, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, bueno, los efectos de todas estas políticas, ¿no? Y de la deshumanización extrema de las sociedades, ¿no? En donde, por ejemplo, en Argentina los trabajadores jubilados son presentados como seres descartables, ¿no? En la campaña decían los viejos meados. Estamos hablando de personas que trabajaron toda su vida, de adultos mayores, que ahora los hambrean y les sacan los medicamentos. Bueno, obviamente que estamos muy rotos, ¿no? Estamos muy tristes, estamos muy golpeados. Entonces yo entiendo también que la gente busque estas publicaciones de autoayuda que le prometen la panacea de sanarle el corazón, incluso de empoderarlos o del emprendedurismo, ¿no? Y toda esa quimera de prometerlo que emprendiendo van a ser millonarios como Elon Musk. Obviamente que son quimeras y nada más, son engaños. Y ahí yo siento que sí se ponen muy de acuerdo, porque el discurso es muy parecido en cualquier país de Latinoamérica, en la derecha de Estados Unidos, Trump, ¿no? Uno lo escucha y parece calcado. Bueno, pero acá estamos también combatiendo y a veces la ficción es una forma de combatir estos individualismos horrorosos, ¿no? Vuelvo al Eternauta y a esa construcción de un héroe colectivo que dice, bueno, nadie se salva solo. Buenas tardes. A mí me gustaría plantearle la pregunta de si pudiera aceptar usted una invitación a una plática en donde pudiera intercambiar ideas, reflexiones y experiencias. ¿Por qué lo digo? Voy a mencionar, digamos, 3 casos.
Una alumna que viene de provincia con muchas dificultades a estudiar aquí en la universidad. Otra alumna que tiene que vender en la universidad dulces porque es madre soltera. Y otra alumna que prácticamente a la mitad del periodo tiene que renunciar a la escuela porque tiene que ir a conseguir un trabajo, ya que sus padres ya no la sostienen económicamente. Este tipo de alumnas de una de las 3 más grandes universidades de México están aquí cerca, aquí en Azcapotzalco. Es la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene ya más de 10 días en paro, porque alumnos como estos 3 casos que acabo de decir han promovido un movimiento en protesta de una universidad que pretende políticas represivas y excluyentes. Entonces, esto que usted hablaba hace rato, estas alumnas y otros activistas de este movimiento están siendo sujetos de un ataque por las redes sociales, por el internet, de grupos que inclusive la misma universidad ha contratado para establecer páginas en la web, en donde en este momento hay campañas brutales de ataque a estas personas que se atreven a cuestionar a las autoridades educativas o de esta universidad. Entonces, es cuestión de que usted se acerque a la puerta 5 que está aquí al final de esta avenida, porque termina en el eje 5 Norte, ahí está la universidad. Si usted se presenta y quiere platicar con estas personas, yo creo que sería muy bienvenida. Ya es cuestión de que usted quiera acercarse. Sería muy interesante, para mi gusto, que usted les pudiera pasar la experiencia argentina. Bueno, es que en Argentina en realidad estamos en procesos con las universidades muy similares, ¿no? Las universidades están todas en pie de guerra justamente porque las quieren cerrar, porque las están desfinanciando. Por supuesto que las universidades públicas, ¿no? Después está el negocio de las universidades privadas a flor de piel. Y ha dado, bueno, las marchas educativas más masivas, a la par de la de los jubilados viene la de los estudiantes, ¿no? Y la de los profesores. Nada más que por lo que entiendo, porque me tengo que interiorizar en el caso de la Universidad de Azcapotzalco, es que allá en Argentina, bueno, en realidad los docentes universitarios y los estudiantes están luchando por lo mismo, ¿no? Tendría que ver qué está pasando acá porque no lo sé, pero bueno, sí. De hecho, pensaba en los 3 casos que usted nombraba y pensaba, bueno, esos exactamente son mis alumnos, pero mucho peor, porque ellos incluso tienen que dejar en 6º año de la primaria o dejan los primeros años de secundaria y vuelven y miran a través de la ventana porque trabajan en un frigorífico negro 12, 14 horas y extrañan a la escuela y extrañan a sus maestros. Bueno, eso es exactamente lo que pasa en cualquier barriada de Argentina y un poco Miseria es un personaje que construí como un homenaje a todas mis alumnas que, bueno, vivían estas realidades incluso más duras, ¿no? Desde el primario directamente. ¿Tenemos a alguien más que quiera participar? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia. Yo tengo una pregunta muy específica, probablemente su opinión. Se habla mucho del famoso péndulo, ¿no? De las izquierdas y las derechas, sin querer caer en determinismo de que inevitablemente vamos a regresar. ¿Cómo podemos hacer para que la lucha de la izquierda sea un poco más constante, más consistente? Se tocó un poquito ahorita el tema con la literatura y demás. Es un combate brutal contra un ente que domina el mundo, al menos económicamente, ¿no? Pero ¿cómo se puede llevar esa lucha desde su punto de vista? ¿Cómo llevar esa lucha? Si tuviera la respuesta absoluta, ya no estaría hasta acá, ¿no? Estaría ahí al pie de batalla. Yo creo que la damos, que seguimos intentando. Por supuesto que no tenemos la organización, ni la financiación, ni el horror de las campañas armamentísticas, o sea, vamos organizándonos como podemos, construimos muchas cosas muchas veces a pulmón. Yo
infinidad de veces voy a escuelas secundarias, terciarias, universitarias, absolutamente a pulmón, justamente para dar este tipo de combates. Yo creo que cada uno desde su lugar puede aportar algo. Es difícil, sí, porque estás luchando contra el poder económico mundial, ¿no? Pero bueno, seguiremos dando esa batalla. Y yo creo que, bueno, en Argentina tenemos dos deportes, uno lo compartimos con México, que es el fútbol, ¿no? La pasión absoluta. Y el segundo deporte nacional es la memoria, o sea, es una cosa impresionante de, bueno, acá desapareció algo, ponen una placa, la placa la arrancan, ponen un cerámico, el cerámico se hace una pintada, se pone un afiche, se pega y se continúa y se continúa. Para mí eso es fundamental, ¿no? Porque si no, es como que si estuviésemos siempre en foja cero, ¿no? Uno a través de la memoria lega, de alguna forma transmite la experiencia a las nuevas generaciones que quizás, bueno, hoy los pibes no han vivido la dictadura, ¿no? Entonces hay un montón de cosas, incluso hay diputadas que fueron a ver a genocidas horrorosos a la cárcel y dijeron, ay, yo no sabía, no había nacido. Más allá de lo espantoso y limitado que puede ser eso, bueno, también es verdad que muchos pibes genuinamente no, bueno, no han nacido, no tienen la experiencia y nadie les habló. Entonces también para eso están las escuelas, los educadores, los libros, todo el universo de los adultos y la cultura. ¿Quién más se anima? También comentarios sobre lo que es tener libros prohibidos a esta altura de la humanidad. Si ya leyeron Cometierra, si lo quieren leer, otros libros prohibidos que conozcan, porque también hay que romper ese ciclo, nombrarlos, recomendarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. No es una pregunta sencilla porque es más bien como una inquietud personal. En México, yo como gente de izquierda, siempre tuvimos a Argentina como un referente muy importante, progresista en cuanto al pensamiento, a los planteamientos de diversa índole. Entonces, mi inquietud, mi preocupación, mi dolor, es cómo Argentina llega a un Milei con tanta representatividad social. O sea, un esbozo que usted nos pueda dar de su pensamiento, porque ya sé que no es sencillo. Es re difícil. De hecho, esa pregunta nos la venimos haciendo hace más de un año y pensando y repensando cómo llegamos a este lugar y cómo salimos de este lugar, ¿no? Yo creo que, bueno, hubo una campaña de mentiras, ¿no? Que se iba a pagar los salarios en dólares, cosas muy ligadas a... Nos están poniendo una música que nos complica la situación. Que bueno, que después no se cumplieron. Una de las cosas que dijeron durante la campaña electoral eran que los jubilados no iban a ser variable de ajuste y que Milei iba atrás de lo que él llamaba la casta política. ¡Mentira! Ahora, un año y medio después están los jubilados muriéndose de hambre, golpeados por los esbirros de Bullrich. Y la casta está más feliz que nunca, con ganancias, no sé, los banqueros se están, o sea, volviendo aún más ricos, ¿no? Hay una polarización de la riqueza impresionante que deja un tendal de nuevos pobres y nuevos indigentes incluso, que es impresionante. Ahora, por eso digo, también no ha sido tan difícil hacer una campaña electoral como la hacen, bueno, todas las derechas que están ganando, ¿no? A ver, en Estados Unidos, Trump ganó incluso con el voto de muchos latinos que hoy quizás están en peligro de ser deportados. Es algo muy difícil de explicar, ¿no? A mí me cuesta. Hay cosas que quizás las veo, que, bueno, en los chicos, ¿no? Que han votado jóvenes, que han votado a la derecha, bueno, ya no tenían derechos laborales hace un montón. Y quizás hace 3 generaciones que un pibe que está manejando una de estas aplicaciones para llevar comida, en realidad nunca conoció un derecho laboral, ¿no? Entonces, si la campaña era salir a defender tus derechos, a él, no les estaba hablando a él, y Milei sí les estaba hablando a ellos por TikTok, ¿no? Prometiendo falacias, pero prometiéndose de todas formas, ¿no?
Entonces yo ahí entiendo un poco el voto. Después hay muchas cosas que no comparto, no entiendo. Y mucha gente que, bueno, en realidad tenía pensamientos afines y que durante todos estos años estuvieron callados, solapados, rumiando en silencio y que ahora se envalentonan y salen a decir cosas horrorosas, avalados por un gobierno que tiene un discurso ultraviolento. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Yo siento que estamos de alguna forma todos haciendo el intento, y pienso en Sudamérica, ¿no? En Brasil, que tuvo un Bolsonaro. Yo ahora fui a Brasil y tengo que volver a ir porque mi serie salió allá y realmente tengo un montón de lectores, me han invitado a ferias. Y ellos me decían, bueno, como ánimo, ¿no? Nosotros salimos, ustedes también van a salir, cuando en realidad nosotros estábamos pensando, bueno, ¿cómo salimos de este lugar? Ahora, todo lo que es la calle, la combatividad, la militancia en Argentina, de alguna forma se está reestructurando y han salido, por ejemplo, que un momento adorable para mí, han salido todas las hinchadas de los clubes de fútbol de Argentina a respaldar a los jubilados y a poner el cuerpo, ¿no? Protegiendo a los adultos mayores para que no los golpee la policía, ni la gendarmería, ni demás. La plata que no invierten en educación, en salud y demás, sí la invierten para armamento, represión, que no hay ninguna guerra, o sea, eso va al pueblo. Nos queda una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Aquí? Ah, que tenemos 20 minutos más. Ahorita vamos a leer Cometierra, entonces. Sí. Tenemos 3 horas más, maestros. usted no se 3 preocupe. horas. Ahorita leemos los dos, entonces. Estamos bien apapachados abajo de esta Gracias. carpa, no nos afecta la tormenta, estamos No como pasa queremos. Sí, pues hay algo de todas las represiones que pasaron, que nombraste, que la verdad es muy poco conocida, y es el regalo de los bebés que hicieron, fue durante Videla, ¿no? Sí, fueron todas las dictaduras que en realidad lo que sucedía es que más que regalos eran apropiaciones. ¿Qué quiero decir, no? Entregaban estos bebés a familias de militares o se los distribuían como parte del botín de saqueo, ¿no? Porque les robaban las propiedades, les sacaban la vida, les robaban el cuerpo a sus familiares y también les robaban los bebés a las mujeres nacidas en el cautiverio que ellos les estaban imponiendo, ¿no? Hay casos, bueno, tristísimos, ¿no? Tristísimos. De referencias, incluso de madres que rogaron después de parir a sus captores, por favor, déjame un tiempo al lado de mi bebé, y las han fusilado en el momento. Es un caso, son casos muy, muy dolorosos porque, bueno, son bebés que todavía se están buscando en Argentina. Pues cuando habló la compañera de los libros prohibidos, me viene esto porque no se habla mucho, hay gente que no sabía de ese caso. Yo, la verdad, lo conocí en el libro, bueno, no fue en el libro, fue en una telenovela que salió de un libro, La Reina del Sur, y ahí aparece uno de los personajes cuando empieza todo esto de lo que ya saben del que se trata, que viene un argentino que precisamente tiene ese problema de identidad, porque lo último que supo él de tanto estar preguntando, pues es de uno de esos bebés que fueron regalados. Entonces él se fue pues por ese camino. Y se me hace muy importante, es la segunda vez que escucho de estos casos, la verdad no, o sea, yo decía, ¿por qué no lo nombran más? O sea, no sé, no es muy sonado este caso de los bebés dados, raptados, y me Pero parece… eran bebés que tenían perfecto. familias, abuelas que los buscaban, Sí. tíos, hermanos, incluso en ese momento que los estaban buscando, ¿no? Ahí se nuclea algo muy lindo, que fue la primera resistencia a la dictadura en la Argentina, porque toda la población estaba atemorizada, pero las madres que habían perdido a sus hijos y a sus nietos ya habían perdido todo, o sea, no había nada que les pudieran robar, entonces se juntaban en la Plaza de Mayo
Y como la policía les decía que no podían juntarse porque había estado de sitio 2 o 3 personas como máximo, ellas empezaron a dar la ronda, ¿no? Muchas veces con la policía montada, con operativos tratando de secuestrarlas como pasó con Azucena Villaflor. Y sin embargo, bueno, las llevaba, ¿no? Esto de haber perdido a sus hijos y querer saber dónde están, o a sus nietos, el reclamo, y fueron de alguna forma la primera organización que se nucleó contra la dictadura, en plena dictadura. Bueno, pues gracias por la respuesta, gracias. Ahí agregar un datito. Durante la dictadura y los años previos, lo que llamamos el terrorismo de Estado, fueron cerca de 400 los bebés apropiados. Apropiado es el término que digamos que define la organización Abuelas de Plaza de Mayo, porque la palabra robo se queda cortita, porque no es solo robo y no es solo regalar, es apropiarse de una persona y negarle su derecho a la identidad. Gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, se crea internacionalmente este concepto, el derecho a la identidad, a saber de dónde vienes y quién eres. De esos más de 400 entonces bebés apropiados, al día de hoy tenemos 139 identidades restituidas. La última fue este año. Es decir, que faltan cerca de 200 personas por recuperar su identidad, que eran bebés y que hoy tienen mi edad, entre 46 y 50 años. Entonces a lo mejor no se conoce tanto como usted dice, pero no se logra conocer tanto más allá de las fronteras, pero es un trabajo incansable que han hecho esas abuelas y que siguen haciéndolo por el medio que se pueda, las abuelas y las demás organizaciones de derechos humanos. La organización a la cual yo pertenezco, que se llama Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, ahora en estos días ha hecho una campaña justamente tratando de resaltar, por ejemplo, con el estreno del Eternauta, estaba Buenos Aires repleto de carteles, dentro del cartel lo intervienen y le pegan las fotos de los desaparecidos, y Abuelas de Plaza de Mayo ha aprovechado también este éxito del Eternauta para decir, si estás viendo el Eternauta, tienes entre 46 y 50 años y dudas de tu identidad o te pareces a estas personas de las fotos, puede que seas uno de los nietos que estamos buscando. Y bueno, esa es una tarea también incluso para seguir acá, porque muchos de mi generación han migrado a México, como yo. Entonces, tal vez alguno de esos cerca de 200 adultos hoy, bebés en la dictadura, viven aquí. Entonces, es una tarea en la que todos podemos participar, ayudar a esa difusión. Miren cómo es el mecanismo perverso de la apropiación. Vuelvo a mi amigo Feraraldi, hijo de Diana Westergel, nieto de Germán Westergel, que él era un niñito de 1 año y medio cuando matan a su mamá, cuando la secuestran, y a él lo dejaron en un orfanato, como si fuese un niño abandonado, siendo que tenía a su abuela que lo estaba buscando, y ellos lo sabían perfectamente. Por eso es una apropiación de la identidad, ¿no? Hay algo mucho más perverso en eso. No es dar un bebé, ¿no?, a alguien, otorgar un bebé a alguien. Es algo mucho más perverso, siniestro, y que desafortunadamente esas garras, esos hilos, bueno, continúan hasta hoy, porque el gobierno de Milei también quiere desfinanciar todos los programas genéticos y demás de búsqueda de, personas desaparecidas en el terrorismo de Estado. Maestra, de todos estos niños que fueron ultrajados en ese entonces, a estas fechas, ¿ha habido algunos que han recuperado a sus familias? 49, ¿no? 139. 139 jóvenes encontrados y restituidos que han encontrado a veces hermanos, a veces abuelas, a veces padres, pero sí una familia y una identidad que los estaba esperando. La primera fue Paula Logares, ¿no? No me sé las estadísticas, pero tengo acá la de la última. La última persona identificada es Inama Macedo, hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama.
militante del Partido Comunista, detenidos el 2 de noviembre de 1977. Ella nació entre enero y febrero del 78 y tiene un hermano que lo estaba buscando. Pero bueno, esto que cuenta aquí Dolores como que va, o sea, la censura de su libro no se puede leer como como un hecho aislado. Hace parte de un gobierno que en realidad es funcional a las derechas diversas, algunas más politizadas, otras oligarquías nacionales que defienden sus negocios, que está haciendo al mismo tiempo que prohíbe el libro, quita el financiamiento, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad, la CONADI, que es la que concentra las pruebas de ADN y permite, digamos, multiplicar los esfuerzos de búsqueda que un grupo de abuelas durante décadas hicieron solas. También al mismo tiempo, este fue el primer año sin que el Estado argentino diera ni un peso para financiar al cine. También al mismo tiempo que recorta el presupuesto a las universidades públicas, que le quita los medicamentos gratuitos a los jubilados. Es decir, las derechas no solo dan una batalla de lo simbólico, también están trabajando para los intereses de los que ya eran ricos. Sí, además el tema del cine, que me parece muy interesante, hacen sus campañas diciendo, bueno, pero mejor esta plaza o mejor se lo damos a un comedor. Cuando es mentira, el Estado no es que el Estado argentino ponía dinero para el Inca. El Inca se financiaba con un pequeño porcentaje de un impuesto que era a los casinos y a la timba, al juego, ¿no? A las loterías, a las quinielas, a todo eso que ellos están tratando de meter de una forma feroz, además, ¿no? En Argentina, toda la timba digital. O sea, sacan un porcentaje irrisorio a esa gente que lucra y se hace millonaria descaradamente con el juego. Y bueno, ese es el dinero que le retiraron al Inca, ¿no? No es que era dinero para comedores de huérfanos, ni mucho menos. Sí, quiero mencionar lo que algunos podrían calificar como la mayor tragedia del siglo desde el punto de vista humanista, el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza, en donde ya se habla de números de 60,000 o más asesinados por el ejército israelí. Pero yo quiero, estando aquí en México, hacer la observación de que aquí cada año desaparecen decenas de miles de personas. La cantidad de personas desaparecidas en esta gestión presidencial, la anterior, es una cantidad de desaparecidos que deja chiquito la cantidad de asesinados en la Franja de Gaza. Entonces, la tragedia humanitaria que en este país… Es incómodo comparar una tragedia como Gaza, en donde están masacrando bebés, niños y mujeres, o sea, yo el tema de los desaparecidos en México lo abordo en las novelas, lo contesto, pero vamos a comparar tragedias horrorosas y matanzas de niños, a ver cuál es mayor, menor, igual, es un poco incómodo realmente. Todas son terribles. Digamos que hay muchas similitudes entre Argentina y México. Ese era el comentario que yo quería hacer. Gracias. Creo que no sé yo qué aportar porque siento que hay como un vínculo, una relación que no es tan fácil de hacer, porque por ejemplo yo siento que nunca podemos comparar tragedias, no hay una peor que otra, todas son terribles. Solo agregaría que siempre está bien y siempre es importante seguir mencionando que en Gaza se comete un genocidio mientras estamos aquí. Y fíjate que sí hay una diferencia ahí. Yo sé que es el plano de lo simbólico y que el Estado es una institución mucho más compleja, pero el actual gobierno de México reconoció públicamente al Estado palestino. Y Javier Milei, su primer viaje como presidente fue a Israel,
se convirtió al judaísmo siendo presidente y se declara abierto seguidor y partidario del sionismo. Son dos acciones que creo que son muy distintas. Entonces, no sé si podemos comparar, y la tragedia de la desaparición de personas en México es algo de lo que tenemos que seguir hablando, pero no es mejor o peor un país porque ocurran más o menos de estas situaciones, y no es nunca defendible la represión, pero eso no me hace decir que Claudia Sheinbaum es sionista ni que la prensa mexicana oculta la represión. Creo que tenemos como que dimensionar de repente a cada situación en sí misma. No sé. Ahí hay otro comentario, a ver si nos ayudas a desembrollarnos. Me parece absolutamente absurdo querer comparar una masacre, un genocidio que está ocurriendo en Palestina, organizado por estados internacionales, por un complejo de estados como la OTAN, por ejemplo, porque están respaldando. La Unión Europea está siendo cómplice de lo que está ocurriendo en Palestina. O sea, me parece que eso es absolutamente incomparable con la violencia que existe actualmente en México, que es una violencia sorda, producida por poderes fácticos, ilegales, delincuenciales, y que además fueron heredados por Felipe Calderón, fue el primero que lo hizo. Así. Ahora, qué bueno que vienen ustedes a combatir, a recordarnos la ignorancia. Algunos no somos tan jóvenes y sí nos tocó vivir desapariciones en México. Yo personalmente tengo amigos desaparecidos, amigos muy cercanos, que por ellos han peleado Hijos México también, precisamente. Y el hecho de que estemos en esta lucha pacífica de izquierda, hay que decirlo, esa transición, precisamente es porque esa democracia no debe conducirnos nuevamente a esos instrumentos de terror con los aparatos que sostiene precisamente el trabajo del pueblo. ¿Es cuánto? ¿Qué tan necesario creen ustedes, como mujeres pensantes que nos demostraron que son, que es una ideología en un gobierno? Ideología, o sea, todos, absolutamente todos tenemos ideología, y es, bueno, la suma de nuestras ideas, nuestros posicionamientos, nuestras convicciones. Eso es absolutamente, somos seres políticos. Nosotros no somos como el perrito que come, bebe y se le acaricia y demás, ¿no? Somos sujetos políticos, y justamente el terreno de la vinculación con el otro, bueno, aparecen las ideologías. No sé si te lo contesto o a qué te referís. Por supuesto, los gobiernos tienen ideologías como las tenemos absolutamente todas las personas y las comunidades y las asociaciones y demás. Yo agregaría, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Dolores, y aterrizando a esto, a los libros, que incluso y sobre todo los que dicen que no tienen ideología son los que la tienen, porque fíjense, el presidente actual de Argentina, que llega al poder con la bandera de desideologizar al país, de dejar de nutrir a las castas, de dejar de alimentar a las izquierdas, censura libros. Entonces, esas derechas que se pretenden como el que viene a limpiar, a poner orden, tienen una ideología de censurar y de achicar al Estado, de achicar los proyectos sociales del Estado, de achicar la educación, de achicar la salud, de achicar el dinero destinado a justicia, es decir, la ideología neoliberal. Que sí son los que invierten ese dinero, pero de una forma increíble. Argentina le compró a Dinamarca aviones de guerra totalmente obsoletos, mientras que no quieren financiar, bueno, los programas de cáncer en Argentina, ¿no? Los tratamientos de cáncer, la gente está desesperada con sus tratamientos suspendidos y demás cuando es una enfermedad mortal, y mientras tanto el Estado decide comprar, por ejemplo, aviones de guerra obsoletos. Entonces, ojo con eso también, ¿no? El tema de las ideologías.
Ya tenemos otra, dos. Va. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, me considero un hombre, una persona, un sujeto Pégate un poquito más el micro. me considero un sujeto del sexo masculino, un hombre, que está intentando entender un poco, ¿no? Cómo es que funciona, digamos, la interacción entre hombres y mujeres. No sé, cómo funciona el feminismo, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntarle a ustedes dos, ¿por qué es importante este libro, ya sea Come Tierra, yo solo leí Come Tierra nada más, para el feminismo? ¿Por qué es importante? Sí, a ver, me resulta muy difícil explicar si quieren saber qué es el feminismo y por qué todos deberíamos ser feministas, vean la conferencia de Chimamanda Ngozi Adichie, todos deberían ser feministas. Ahora, en cuanto a Come Tierra, pone el acento en otra cosa absolutamente negada y transfigurada, que son, bueno, los crímenes por machismo, los feminicidios, que han sido negados y que hoy en Argentina, bueno, la derecha avanza y trata de sacar el feminicidio como agravante en un caso de homicidio por odio de género. Pero pensemos que cuando yo era chica y veía femicidio tras femicidio en el noticiero, bueno, se hablaba de crímenes de amor, de pasión, exceso de celos. La mató en realidad en el caso de Monzón, ¿no? Que fue un campeón de box mundial que mató a trompadas a su mujer, Alicia Muñiz. Se decía que él estaba muy celoso y que la amaba tanto y que era muy linda, que se confundía un exceso de amor con algo que es un mecanismo mucho más terrible, que es la violencia de género. Bueno, si tenemos incluso esas herramientas del lenguaje y esas herramientas incluso jurídicas para tratar de erradicar estas violencias que tanto le hacen mal a los hombres, a los niños y a los adolescentes también, bueno, es gracias a lo que llamamos feminismo, ¿no? Yo agregaría que creo que Come Tierra es un libro feminista porque nos hace mirar hacia un lado de esos que están ahí, que todos vivimos, pero que siempre como que nos lo presentan degradado. Las mujeres asesinadas nos la presentan como noticia criminal, como nota roja. Al nombrarlas ya como feminicidio estamos reconociendo un crimen específico cometido contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y Come Tierra es un libro que se centra en los feminicidios, que tiene al feminicidio no solo de trasfondo, que se va hilando junto con eso, con un deseo mágico, maravilloso de alguien que sea capaz de encontrarlas y que tiene además, como si faltara algo, a una protagonista que es mujer, joven y pobre. Una antiheroína para lo que la industria considera una heroína. Entonces me parece un planteo sumamente feminista sin ser un panfleto de los que te tratan de decir hablemos con ella y eso nos cambia, porque hay mucha gente también que se sube que se intenta subir como a los discursos del feminismo desde un lugar vacío. En este caso plantea claramente un escenario diferente y nos hace mirar al presente. Nos falta una chica que quería hablar, una señora, una muchacha. Bueno, rápidamente, felicitarte mucho por el valor que nos has comentado bajo la experiencia del libro. Yo tengo la preocupación y quisiera saber tu punto de vista, cómo ves las nuevas juventudes, cómo ves a los jóvenes actualmente, porque al final de cuentas con un cierre y una manipulación en todos los medios y poco acceso a la información, creo que los únicos, bueno, si vives en una sociedad donde tienes personas críticas, qué bueno, pero para muchos de nosotros los docentes son esa parte de crítica. Entonces, saber bajo tu experiencia como docente, cómo ves esa parte de la juventud y cómo participan ustedes como maestros. Bueno, me la paso viendo y tratando de dialogar y nunca
rompiendo puentes con, bueno, las juventudes, desde infancias y juventudes. Es algo que me preocupa mucho porque yo siento que, bueno, el mundo va a ser de ellos, las decisiones van a ser de ellos. Y bueno, ¿qué herramientas tienen, no? Incluso para informarse, cuando seamos realistas, nuestros abuelos, abuelas por ahí se sentaban a leer diarios completos y hoy en día es todo efímero, es una nota de TikTok que dura un minuto y pasas a otra y hay como un bombardeo que supuestamente los está informando y a la vez no es así, ¿no? Porque es como un picoteo en un montón de temas que en realidad no se profundizan nada y son materiales que vienen muy masticados por otros, ¿no? No hay ese ejercicio de, bueno, informarse o ver o leer sobre un tema y armar una lectura crítica o armar un posicionamiento. Hay mucho que está absolutamente dirigido y digitado. Bueno, yo creo que es responsabilidad de absolutamente todos establecer los diálogos, aunque sea tan difícil, ¿no? Aunque a veces era, hoy mamá, otra vez nos vas a hablar de lo que es el consentimiento, por ejemplo, que es un consentimiento. Y sí, vamos a hablarlo porque es importante y vamos a hablarlo porque el día de mañana te va a pasar. Te vas a encontrar en el grupo de WhatsApp que le han sacado una foto a una compañerita tuya que la están circulando sin su consentimiento y vas a tener que actuar incluso en contra de lo que están haciendo tus amigos. Entonces vamos a volver a hablarlo. Muchas veces es incómodo, es molesto, no quiero, pero yo creo que de eso queda muchísimo, ¿no? Y que ellos empiezan a tener herramientas para actuar e intervenir de una forma mucho más crítica que si decimos, ay, bueno, ya está todo perdido, mirá cómo son, no hablan, no les interesa, están todo el día en internet y listo, como es el posicionamiento de muchos adultos, desafortunadamente. Tenemos que ir cerrando, que cierre Dolores con lo que quiera decir como despedida. Yo agradecer a la brigada por siempre abrir espacio de diálogo, a ustedes por estar acá dialogando y seguir asumiendo entre todos que la censura no tenga espacio. Vamos a leer Cometierra, vamos a compartir Cometierra y todos los demás libros que incomodan. Agradecer a la brigada también y agradecer muchísimo al público que se ha ido sumando a lo largo, súper atentos, preguntando, incluso discutiendo a veces, perdón, con cosas que me exceden porque no llego. También yo estoy tratando de leer a México todo el tiempo y entender lo que está pasando. Y bueno, y también eso es parte, ¿no? De venir acá y que ustedes vengan acá a hacer sus preguntas y a dialogar, que es lo que hemos intentado hacer hoy y creo que lo hemos logrado bastante. Démosle un fuerte aplauso a estas dos grandes maestras que nos